Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Quienes escuchan este programa probablemente lo hayan escuchado nombrar porque bueno, lo hemos tomado en algunos comentarios por su muy buen documental que se titula de Responsabilidad Empresarial, que habla obviamente de la responsabilidad de las empresas, distinto a complicidad, después lo vamos a charlar con él, en la represión ilegal de la dictadura, ¿no? Él es Jonathan Pérez, director y productor de cine. Entre sus trabajos se encuentran este del que hablaba recién, Responsabilidad Empresarial 2020, Toponimia de 2015 y El Predio de 2010, y la más reciente, que también conversábamos, que es Camuflaje, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Llega a los cines de la Argentina el jueves 23 de marzo con una proyección en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Jonathan, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Mucho gusto. Igualmente para nosotros. Camuflaje, Campo de Mayo, ¿cómo, bueno, vos venís trabajando estos temas de la represión y la dictadura, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue el camino para llegar a Campo de Mayo? Bueno, la película esta Camuflaje es de alguna forma la historia de Félix Brusone, el escritor. Uh-huh. Félix tiene mi edad, los dos nacimos en el 76 y fue él el que se acercó a mí, conociendo un poco mis películas anteriores, cómo yo venía trabajando la relación entre el cine y los espacios de memoria, qué tienen estos espacios en presente para contar o qué dificultades tienen para dar cuenta de lo que pasó en esos lugares. Y este texto que Félix estaba trabajando, que luego se iba a convertir también en una novela, donde él cuenta... Bueno, la historia de su madre, que fue vista por última vez con vida en Campo de Mayo, y cómo él se entera de esto viviendo a 4 cuadras, habiéndose comprado una casa ahí en la puerta de Campo de Mayo, sin saber que su madre había estado en ese lugar. Claro. Félix se acercó a mí pensando, bueno, esta película sobre el espacio puede ser una película de Perel. Creo que no se imaginaba la película que terminamos haciendo, pero bueno, de alguna forma fue él el que se acercó y Camuflaje también es en ese sentido muy distinta a mis películas anteriores, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Tiene muchos personajes, tiene muchos diálogos, la cámara se mueve todo el tiempo, todas esas novedades tienen que ver con esto de que fue Félix el que se acercó con su historia, ¿no? Así que un poco así surgió. Es cierto que para mí no era una novedad entrar con una cámara a un lugar donde funcionó un centro clandestino de detención y de tortura. Claro. Y tenía ciertas estrategias de cómo entrar a esos lugares con la cámara. Pero bueno, acá se trataba de ir acompañando a Félix y aparecían desafíos nuevos, ¿no?, en esta película. Están escuchando a Jonathan Perel, estamos hablando de su película más reciente, Camuflaje, que se va a estrenar el próximo 23 de marzo, a un día del 24 de marzo, en la Argentina. ¿Celeste? ¿Qué tal? Buenas noches, Jonathan. Hola. Un poco conectado con lo que venías diciendo, Camuflaje tiene justamente como de interesante o de distinto un tono que es bastante inesperado cuando te dicen que vas a ver un documental que habla sobre la dictadura. Decías que uh-huh, tiene un poco que ver con el proceso, ¿no?, de que es una historia que te acercó Félix Brusone, que es un protagonista en esta historia. ¿Cómo hiciste para encontrar ese equilibrio entre un formato que no sea documental más testimonial o formal y contarlo, o sea, encontrar una forma para contarlo de una manera completamente distinta? Sí, bueno, eso creo que en todas mis películas, digamos, desde El Predio, que es la primera que ustedes mencionaron, del año 2010, todas mis películas se trataron sobre temas vinculados a la última dictadura y específicamente a los espacios. Y el acercamiento siempre fue, digamos, no el tradicional que uno espera de un documental, en el sentido de una pieza didáctica que pretende contarte la historia de lo que pasó en el lugar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido no es muy distinta a mis películas anteriores, siendo una película que lo que busca es un espectador activo que tiene que trabajar y participar junto con la película de la construcción de ese sentido. La película no va a dar el trabajo hecho, sino que va a demandar trabajo junto con la película. En eso para mí se parece. Después traté que la película sea como de alguna forma fiel a la narrativa de Brusone,
Félix en sus novelas siempre empieza como con datos biográficos, con un trabajo de campo muy concreto, pero a medida que sus novelas avanzan, los personajes se vuelven cada vez más delirantes e inverosímiles o fantásticos, y un poco también buscamos eso en Camuflaje, ¿no? Que a medida que la película avanza se va alejando del documental, acercando a la ficción, los personajes empiezan a ser menos creíbles, y uno ya no sabe qué será verdad, qué no, de todo eso que va viendo. Pero bueno, todo esto, o sea, yo siempre lo digo, para mí la película de Albertina Carri, Los Rubios, del año 2003, es la que abre estas posibilidades, es la película que rompe todo y dice, bueno, a partir de ahora podemos hacer películas sobre la dictadura de estas otras maneras, ¿no? Y multiplica como que estalla las posibilidades, ¿no? Medio que vale todo después de eso. Claro. Y bueno, alrededor de esto que decís, también me pareció algo muy interesante, es que estas historias que vos decís, ¿no? Después llega un momento que no se sabe bien, bueno, qué es lo que me está contando, qué es ficción, qué no, que son historias donde tiene una conexión muy fuerte, además de, por supuesto, ¿no? La relación que todavía sigue, las consecuencias, ¿no? de la dictadura. Hay una conexión muy fuerte cuando aparecen también temas que hoy tienen muchísima relevancia, no sé, como el tema ambiental o el tema ecológico. ¿Cómo surgen eso? O sea, ¿cómo decidieron que esos temas iban a estar presentes en la película? Mira, hicimos una búsqueda de personajes muy grande, de a ver quiénes podían participar en la película. Fueron como 2 años de entrevistar gente, conocer las historias. Con todos nos juntábamos, charlábamos largo, nos contaban sus historias. Teníamos claro que la película quería exponer como múltiples miradas y puntos de vista, ideas y atravesamientos de qué es eso que es Campo de Mayo, que es como una especie de agujero negro, ahí metido en el medio, al que se cruzar de día, pero de noche lo cierran, tiene ciertas instituciones privadas y civiles funcionando adentro, bueno, tiene como unos límites porosos y difusos que lo hacía como un lugar muy problemático, y teníamos claro que nosotros no tenemos ninguna verdad para decir de Campo de Mayo, que más que exponer estos múltiples puntos de vista y que el espectador haga con todos esos múltiples puntos de vista lo que pueda, digamos. Pero bueno, había que buscarlos, los personajes. Félix hizo un trabajo de campo muy grande porque él todavía vivía ahí en la zona y nos iba trayendo personajes todo el tiempo, y cada semana íbamos a conocer a alguien nuevo. Y lo que yo me acuerdo que la decisión pasaba por a ver a quiénes filmamos finalmente, es quiénes se van a animar a entrar a Campo de Mayo con nosotros. O sea, los personajes eran nuestra excusa, nuestra forma de entrar a Campo de Mayo, que era un lugar al que efectivamente no teníamos permiso para entrar y no había forma de entrar a filmarlo. Pero si cada uno tenía alguna forma, porque entra a correr, porque entra a juntar leña, porque cada uno tiene estas formas de meterse, porque ahí en la zona pasa esto que decía, que los límites son porosos y son difusos, y hay como todo un uso del espacio llamativo. Entonces teníamos con este abanico de posibilidades, por ahí había historias fantásticas, pero que solo la querían contar en el límite de su casa. El que la quería contar en el límite de su casa no nos servía, necesitábamos el que decía sí, vengan conmigo, que nos vamos a meter. Y la película de a poco se va metiendo, ¿no? El personaje va llevando al personaje de Félix un poco más adentro, hasta que finalmente, bueno, nos encuentran los militares y nos echan, ¿no? Están escuchando a Jonathan Perel, él es director y productor de cine. Estábamos hablando hasta recién de Camuflaje, una película estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín y que, bueno, se estrena en la Argentina el próximo 23 de marzo. Sobre responsabilidad empresarial, a mí que en su momento me llamó mucho la atención, porque las ideas del documental, lo que vos trajiste del documental cuando fue alguna discusión sobre el golpe militar, porque los juicios, y 1985 la película puso mucho nuevamente el tema del juicio y el juicio de las juntas en el tapete, tuvieron un límite, ¿no? Un límite histórico que no se juzgaba nada más hacia atrás de 1976, y un límite físico que era, no se juzgó lo que pasó adentro de las empresas, y que fue muy importante, ¿no? Y esto estaba publicado por el propio Estado argentino en 2 tomos, que Jonathan los trae, los pone a circular en un documental, y te metés con ese tema que sigue siendo medio tabú, ¿no? ¿Qué hicieron las empresas durante la dictadura? ¿Fue casual? ¿Tenías una idea? ¿Cómo fue que llegaste a meterte con ese tema que es espinoso? Sí, mira, de alguna forma siempre busqué estos últimos años que mis películas vayan acompañando los debates y los procesos de construcción de memoria. Entonces,
qué sé yo, cuando se echan los militares de la ESMA, bueno, yo entro y filmo una película, pero acababan de sacarlos y estaba como el lugar así medio intacto. Claro. Y bueno, cada película que fui haciendo, después se construían los monumentos en las bases militares, iba como acompañando lo que iba sucediendo. En el 2015, cuando terminé Toponimia, se da el cambio de gobierno y sabía que quería que mi próxima película sea sobre esta complicidad civil o esta responsabilidad empresarial, que era, como vos decís, un tema del que no se podía hablar, pero que con ese cambio de gobierno menos aún se podía hablar. Entonces, claro, esa era la próxima película. Con esa idea en la cabeza, encontré finalmente el libro que vos mencionaste, que es un libro editado por el Ministerio de Derechos Humanos, es un informe, una investigación larguísima, donde ellos hacen un recorte, eligen 25 empresas que colaboraron con la dictadura y analizan esos 25 casos, que están lejos de ser los únicos, digamos, pero lo que es fenomenal del libro es que muestra lo sistemático del patrón de cómo cada una de las 25 empresas hacían más o menos lo mismo que las otras, claro. Y ahí es donde ves como el entramado de esta unión con los militares. Ahora, ¿qué pasa? El libro se termina en el 2015, pero cuando cambia el gobierno luego de las elecciones, los organismos de derechos humanos que habían hecho el libro se apuran a presentarlo públicamente, porque si no, era un libro que iba a quedar en el olvido. Claro. Efectivamente, nunca se imprimió, digamos, quizás no están en los planes, pero no es un libro que uno puede ir a buscar ni en una biblioteca ni en una librería. Existe online, y bueno, a partir de esa idea de que solo existía online y que era poco conocido, quise una película que le dé como una imagen visual, que lo traduzca en imágenes de alguna forma. Entonces, yo leo el libro durante la película filmando los lugares donde acontecieron lo que se describe en el libro. Y de vuelta, hay que imaginar un montón, ¿no? Yo lo único que hago es filmar el lugar en funcionamiento, claro, la mayoría de las veces, echando humo, esas fábricas que siguen funcionando. Mucha madrugada. Sí, lo de la madrugada tenía que ver con el libro describe mucho cómo se llevaban a los trabajadores a la mañana cuando llegaban a su puesto de trabajo, los esperaban en el puesto de control con una lista de quienes iban a ser chupados. Claro. Entonces era como una forma de estar hoy en el presente, pero conectar con ese tiempo pasado, ¿no? Estar en ese momento del día, como una forma de habitar el espacio en el mismo momento en que de los hechos que se narraban. Claro. Y sí, parece como muy sencilla en apariencia la filmación, pero bueno, era difícil lograr esa imagen. Esa es la otra pregunta, porque uno lo ve y dice, qué simple esto, de cómo no se me ocurrió hacerlo a mí, que no sé nada de cine, pero hay todo un trabajo, ¿no?, para lograr esa tensión, ¿no? Bueno, primero que es un viaje fenomenal, porque hay que recorrer la Argentina de punta a punta, claro. Eso ya implica semanas y semanas de viaje. Y esa toma de 4 minutos al amanecer son los únicos 4 minutos en los que hay esa luz, porque 4 minutos antes está demasiado oscuro para que la cámara de cine vea, y 4 minutos después ya es demasiado claro. Entonces se puede hacer una toma por día, lo cual implicaba que si salía bien, claro, salía bien, pero si no había que estar 4 o 5 días en cada uno de los pueblos para lograr esa tomita. Así que bueno, era todo un tiempo dedicado a que eso suceda, ¿no? Pero bueno, es un proceso que a mí me gusta, digamos, trabajo muy solo, hago el sonido, hago la cámara, y es un método de trabajo que encontré y que me funciona y con el que me siento cómodo. Totalmente que funcionó. Perdón, hablando de camuflaje, lo camuflaron muy bien, porque me lo piden, cada vez que yo hablo de responsabilidad empresarial me lo piden y no lo encuentro por ningún lado. O sea que está bien guardado. ¿Está participando de algún otro premio? ¿Qué cosa está camuflado? De responsabilidad empresarial. Por lo menos yo lo vi en el Festival de Buenos Aires, ¿era, no? En el Bafisi de Buenos Aires, y después no lo encontré más. Sí, la película. Bueno, es que las películas están online, hay que comprarlas. En ese tiempo, claro, por eso. Por mi trabajo. No, desde ya, por eso te dicen, pero vos la encontré, no encontré, que me las pidió Alejandro Berco, le digo, no la encontré, le digo, pero yo la vi, me metí en ese momento, lo vi y después no la encontré más. Si querés leer los 2 tomos. Por ahí cuando fue el Bafisi medio pandémico, que hubo por 72 horas las películas estaban online. Claro. Exactamente. Y camuflaje también fue así, el Bafisi a partir de ahora lo hace siempre. Bueno, y ahora en la Lugones, junto con el estreno de camuflaje, se pasan todas mis películas anteriores. Hay como una especie de retrospectiva que acompaña el estreno y se pasa a responsabilidad empresarial
La misma semana, 2 veces, no me acuerdo qué días. Excelente. Así que se puede ver ahí en la Lugones. Escuchaban a Jonathan Perel, él es director y productor de cine. Entre sus trabajos se encuentra, del que hablábamos, Responsabilidad Empresarial, Toponimia de 2015, El Predio del 2010 y el motivo un poco de esta pequeña entrevista era la más reciente, Camuflaje, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Llega a los cines de Argentina el próximo 23 de marzo con una proyección en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Jonathan, gracias por este contacto con el Círculo Rojo. Muchas gracias a ustedes, un gustazo. Seguimos hasta la medianoche.